Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, saludando a Julio Navarro. ¿Qué tal, Julio? Qué gusto, Renato, encantado de estar en el programa. Muchas gracias, Julio. A don Héctor Soto, ya saben, Julio Navarro es un histórico aquí en Frente a Frente. Don Héctor Soto, analista político y director ejecutivo de Estrategia y Desarrollo. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, Renato. Buenos días a todos. ¿Cómo estuvo el mes de mayo en el análisis? ¿Alteradito? Movido. Excelente. Sí. Movido no es alteradito, movido. Don Fernando Anduray, también dirigente del Partido Nacional y analista político. Fernando, bienvenido, mucho gusto. Gracias, Renato, por enésima vez en el programa. Contento y honrado de estar aquí. Muchas gracias, Pero Fernando. más honrado de darle toda la gloria, todo el honor, todo el poder y toda la honra a Dios, Padre, Espíritu Santo y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios acompañe y bendiga al pueblo hondureño en este día y a todas nuestras familias y todos los que estamos aquí nos dé sabiduría para poder exponer con una oportunidad de esperanza y una oportunidad de que el pueblo hondureño se sienta bien este día. Y también don Octavio Pineda, dirigente del Partido Liberal y analista político. Octavio, bienvenido, buenos días. Gracias, Renato. Nuevamente un placer estar en su programa. Gracias, Octavio. Con estos distinguidos compañeros. Bueno, miren ustedes, vamos a analizar esto hoy. Por favor, ya está en pantalla. Es un análisis de coyuntura político-electoral del mes de mayo en Honduras, elaborado por Estrategia y Desarrollo y cuyo autor es Héctor Escoto. Según este análisis, hubo varios hechos claves en el mes de mayo. Hubo un cierre del sistema de partidos que redujo el centro ideológico sin provocar mayores avances de alianzas en la oposición. Hubo un cierre del sistema de partidos que redujo el centro ideológico sin provocar mayores avances de alianzas en la oposición. Otro hecho clave, el caso Corion Inversiones y el impuesto a la remesa son externalidades económicas que han perjudicado al oficialismo y su desempeño electoral. Y otro tercer hecho clave en el mes de mayo, la polarización izquierda-derecha sigue creciendo y el voto independiente solo tiene dos opciones, buscar los extremos o abstenerse. La polarización izquierda-derecha sigue creciendo y el voto independiente solo tiene dos opciones, buscar los extremos o abstenerse. Y los extremos son, ¿qué? ¿Libre y quién? Izquierda y derecha. Bipartidismo, Y bipartidismo. para ver quién se posiciona. Ok. Para don Héctor Escoto de Estrategia y Desarrollo, estos son los tres hechos claves del mes de mayo. Y estamos a un poquito de 6 meses para ir a las elecciones generales el próximo 30 de noviembre, justamente con el título del programa Luz Madrid. Bienvenida, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes en casa, en pantalla, el tema de hoy martes. Entre los actores políticos e institucionales, a menos de 6 meses de las elecciones generales, ¿quiénes se fortalecieron o debilitaron en el mes de mayo? Ese es el tema de hoy. Usted tiene diferentes medios para enviar lo que opina esta mañana. Puede hacerlo a través del WhatsApp 9773-6065 y recuerde, Frente a Frente en todas las redes sociales con el mismo usuario, @FrenteAFrenteHN. Frente a Frente presentó el tema del día.
Y un poquito más de insumos, por favor, un poquito más de insumos antes que venga el debate con Julio Navarro, Héctor Soto, Fernando Anduray y Octavio Pineda. Durante mayo de 2025, Honduras se enfrentó a una creciente y ya acostumbrada polarización y desconfianza electoral, marcada por la exclusión de los partidos emergentes y el achicamiento del sistema de partidos, el caso Corium y el muy posible impuesto a las remesas. Ya falta el voto en el Senado, ya pasó el Congreso. Las tendencias clave de mayo fueron la deslegitimación institucional, los crecientes conflictos económicos y la consolidación de los partidos grandes junto al cierre del sistema de partidos. El escenario más probable es de erosión electoral y económica, marcado por la alta crítica social y participación incierta. Los actores relevantes están en dos bloques: el oficialismo con el gobierno y libre y la oposición con el Partido Liberal, Partido Nacional, medios de comunicación y el sector financiero. Aquí tenés que explicármelo muy bien, Héctor Soto, tu análisis, sinceramente te lo digo. Claro. Me lo tenés que explicar muy bien. Pero más por el sector financiero. Por los dos. Sí, no, y sobre todo por los medios, para mí por los medios. Dice Héctor en su análisis que los actores relevantes están en dos bloques: el oficialismo con el gobierno y libre y la oposición con el Partido Liberal, Partido Nacional, medios de comunicación y el sector financiero. Las amenazas prioritarias incluyen el posible impuesto a las remesas, la incertidumbre por Corium, la desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral, y todo lo ocurrido impacta en la desestabilización y creciente incertidumbre político-electoral en Cortés, Francisco Morazán, Choluteca y comunidades migrantes. Y este es el último insumo de todos. Este es el último insumo de todos. Los temas claves de mayo del 2025. Miren, ahí están los temas claves. Ya se les va a explicar. El fraude Corium, inversiones, posible impuesto a las remesas, ley de justicia tributaria, convenciones partidarias, eliminación de partidos emergentes, convocatoria de elecciones generales, presentación del cronograma electoral, caso Romeo Vázquez Velázquez, a quién le favoreció, a quién le desfavoreció, entre oficialismo y oposición. Interesante este análisis coyuntural, político-electoral. Este análisis de coyuntura político-electoral en mayo de 2025, 6 meses antes de las elecciones, y con estos hombres estudiosos de la política, de los procesos electorales, de la sociología, de las ciencias jurídicas. Así que hay tema para instruir, construir, y que usted llegue al 30 de noviembre con la mejor decisión por el bien de la democracia y el Estado de Honduras. Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Le recordamos el tema del día. Usted tiene la oportunidad de enviar su comentario, su opinión al 9773-6065 y a través de cada red social. Entre los actores políticos e institucionales, a menos de 6 meses de las elecciones generales, ¿quiénes se fortalecieron o debilitaron en el mes de mayo? Ese es nuestro tema. Envíe sus comentarios. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Bueno, vamos a comenzar aquí con el autor de este análisis político-electoral, don Héctor Escoto. La producción me sugiere que nos pongamos de pie, pero ya será para el siguiente segmento. Antes, entrémosle, Claro. Héctor. Claro, Renato, es importante acá decirlo primero, es
estamos viendo lo que pasó en mayo, que es un mes corto, pues como todos, son 30 días, pero que cada vez se vuelve más dinámico. Y hay que identificar muy bien el contexto y la coyuntura. El contexto es fundamentalmente electoral y el gran punto de llegada es el 30 de noviembre. La coyuntura son esos elementos de corto plazo que van avanzando de cara a ese proceso. Y en este mes de mayo pues se identifican 3 elementos claves. Lo primero es este cierre del sistema de partidos, particularmente por la salida de estos partidos alternativos. La verdad es que los partidos no importan por su tamaño, sino por lo que políticamente representan, y de alguna manera los partidos emergentes o alternos dejaron de representar esa lógica de resistencia a los partidos tradicionales y más bien se han, con los años, identificado como un apéndice o extensión de los mismos, se han deslegitimado mucho con el tema de las credenciales y las mesas, y hoy su ausencia realmente, digamos que es poco lamentada por los mismos ciudadanos. Sin embargo, para las personas que nos están viendo y están desayunando, los partidos políticos son como los ingredientes del desayuno. Entre menos partidos hay, el sabor de la democracia cambia, y la sensación que hoy tenemos es que la democracia se la quieren disputar los 3 partidos grandes, y la salida de los partidos emergentes les da más oxígeno y legitimidad para que las 128 diputaciones queden entre estos 3 partidos. Ese es un elemento que se terminó consolidando en este mes de mayo. Otro punto que también es importante es que en los meses anteriores veníamos con una agenda política bastante fuerte, pero en este momento aparecieron 2 elementos claves, el caso Corium y el potencial impuesto a las remesas. Entonces ya empieza a aparecer la agenda económica. Y lo que estamos viendo es que la agenda económica tiene un sentido de crisis. En términos de inteligencia, una crisis tiene 3 características. Aparece de la nada, hay incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar y hay urgencia de acción. Son los 3 elementos que dicen ahí hay una crisis. De todo lo que pasó en mayo, Corium cumple con esas características. Y el punto de una crisis económica es que la oposición no puede hacer mucho porque no está en el gobierno, y lo que es gobierno tiene que intentar resolverlo, pero muchas de estas crisis están fuera de su control. En otras palabras, los temas económicos hoy se están trasladando al tema electoral, y al que más golpea eso es al Libre, no a la oposición. Y un tercer elemento es el voto independiente. El voto independiente se está quedando sin ese centro ideológico, y en un país polarizado, donde Libre se ubica y cada vez se ubica más a la izquierda, y el Partido Liberal y Nacional se ubican cada vez más a la derecha, con el Partido Nacional más al extremo derecho y el Partido Liberal centro derecha, pero cada vez moviéndose más, porque la lógica de polarizar es eliminar, pulverizar el centro ideológico. Cuando usted lo pulveriza, usted pone izquierda y derecha. Incluso los 2 partidos que están sobreviviendo los están viendo en esa disputa. Un PINU, donde se percibe un candidato presidencial lejano a Libre, pero con un partido político cercano a Libre en tanto es alianza y el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿para dónde va a tirar el pino? Aunque la gente va advirtiendo, hay una narrativa de que va a ir acercándose a Libre. Y tenemos a la Democracia Cristiana con un candidato presidencial de arraigo nacionalista, donde se advierte que la alianza también sería obvia. Entonces, ya el escenario partidario se está partiendo izquierda-derecha, y el voto independiente se quedó sin los referentes de centro. El partido PSH, que era el que tenía más oxígeno legislativo, se está quedando por fuera. Entonces, al voto independiente le están quedando 2 opciones: o se polariza entre izquierda y derecha o se abstiene. Entonces, el mes de mayo más o menos nos deja ese escenario: un sistema de partidos cerrados, unas crisis económicas que están ya empezando a golpear el desempeño de Libre como gobierno y que lo obliga a él a responder, y a la oposición a demostrar si tiene la habilidad de capitalizar esas crisis a su favor, que muy seguramente lo intentará hacer. Y 3, un electorado que ahora tiene o izquierda o derecha porque se quedó sin centro. Ese es el balance de este mes. Muy bien, entonces presento este cuadro. Este cuadro es insumo antes de que intervenga Fernando Anduray, Octavio Pineda y Julio Navarro, para que me profundice un poquito más a quién perjudicó, fortaleció, debilitó más en la perspectiva político-electoral el mes de mayo. Aquí ya
con el cuadro en pantalla, por favor, si me auxilian mis compañeros, para que... Correcto, Renato. Ahí tenemos los temas más relevantes. Claro que hubo muchos temas. Por ejemplo, estuvo la SISI, pero la SISI estuvo apagada. Se va a reactivar ahorita porque empieza a solicitarse su renovación. Pero estos son los temas importantes. Corium, que es el tema más relevante. Luego tenemos el posible impuesto a las remesas. Si lo vemos, son dos temas de tipo económico. Y son temas donde el oficialismo sale más desfavorecido. En el caso de Corium, porque la ciudadanía tiene la sensación que hubo negligencia gubernamental, que no se pudo vigilar con suficiente dureza al sistema financiero, que responde a un esquema piramidal y que eso golpea, y esto es muy importante, una región donde el oficialismo no ha tenido un buen desempeño electoral, que es el caso de Cortés. Luego, el posible impuesto a las remesas también es importante, porque esto obviamente, esto es una externalidad. En economía uno dice que una externalidad es cuando usted no la controla, y aquí el gobierno lo único que puede hacer es mitigación de daños. Ese impuesto no es que el gobierno lo quiere hacer, eso es más de la política interna de los Estados Unidos, y ahí el gobierno no tiene capacidad de manejo, pero es uno de los temas más sensibles y que más lo está afectando, porque eso genera pánico financiero, eso genera una sensación de incomodidad y de que las cosas se van a complicar, particularmente para las poblaciones migrantes. Y hay que acordar y recordar que Cortés y Francisco Morazán acumulan más del 50% de las remesas. Entonces, nuevamente, el tema de Corium y el tema de los impuestos a las remesas están golpeando el departamento de Cortés. Dos temas económicos que golpean, repito, más al oficialismo. El tema de la ley de justicia tributaria fue favorable para el gobierno porque muestra de que es coherente con un tema que se ha propuesto, y es aprobar esa ley, y por otro lado fue relativamente desfavorable para la oposición porque no se pudo construir una narrativa del por qué, digamos, hay una oposición relevante a esto, y sigue en la narrativa que ahí hay una disputa, digamos, de dinero entre pobres y ricos, y la oposición, la ciudadanía lo que percibe es que está apoyando a los ricos, porque el discurso está un poco en esa dinámica. Las convenciones partidarias, los partidos grandes salen favorecidos, tanto los de oposición como de gobierno. La eliminación de partidos emergentes también fue favorable para la oposición y el gobierno, pero fue más favorable para Libre, porque realmente en el abanico de partidos, quien más pierde con esto es el Partido Nacional, porque era el que tenía más partidos con el que podía sumar alianzas, y hoy la percepción es que eso le juega en contra. La convocatoria de las elecciones generales fue favorable para el gobierno porque entre gobierno y oposición hay una narrativa. La oposición dice que Libre se quiere quedar, que Libre se quiere perpetuar en el poder. Cuando se da la convocatoria de elecciones, pues ese discurso se desvanece. Entonces, en la narrativa, quien sale favorecido es Libre, y eso golpea a la oposición. El otro elemento es el cronograma electoral, que ese beneficia a los dos, deja reglas del juego claras. Y finalmente el caso de Romeo Vázquez Velázquez, que es un tema que está perjudicando a Libre, porque ese tema, no solamente Libre dice que es un tema de perseguir a alguien que le debe a la justicia, la oposición dice, ahí hay un tema de victimización, hay un tema de persecución política, y el hecho de que no lo atrapen, pues da la sensación de que las instituciones no funcionan y que efectivamente es un tema de persecución. Obviamente estas son valoraciones que gustará a la oposición cuando se le da la razón, gustará al oficialismo cuando se hace lo propio, pero son elementos del debate que marcaron el mes de mayo. Ahora, ¿cuál es el balance de esto? Libre sale mejor librado de la coyuntura política. Ha demostrado que tiene capacidad de manejarla, pero los temas económicos han demostrado que lo golpean más fuerte y que la transmisión electoral, o sea, la cadena de transmisión de las crisis económicas al plano electoral, sí marcaron mucho en Libre un plano, digamos, de desventaja. Entonces, hay una agenda económica que empieza a emerger, y esa agenda económica, por naturaleza, siempre va a golpear al partido de gobierno. Es el balance que deja esto. Bueno, pues ahí está en resumen los resultados de esta investigación político-electoral
coyuntura político-electoral del mes de mayo. Un poquito menos de 6 meses faltan para el proceso electoral. Y lo bueno que en el programa tenemos distintos pensamientos. Julio Navarro, más de izquierda que de centro y derecha, ¿o dónde ubicas tú a Julio Navarro? Ideológicamente. En la extrema izquierda, no, hombre. No coincido yo con eso. Es el sucesor de Rix en el Consejo Nacional Electoral. Fernando, iba a mandar un blando al Fernando, Consejo Nacional que me mandaba al PAC. Él mandó a uno de sus más acérrimos izquierdistas a suceder a Rix en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral. No iba a mandar un blandito, mandó un radical de izquierda. No nos engañemos, Renato. Pero un radical de izquierda sonriente, ameno. No, eso sí, no, soy un hombre amable, con él se puede platicar, pero que sus posiciones de izquierda radical, de ahí no lo saca nadie. Soy del PAC, entonces. Soy del PAC. ¿Cuál PAC? Bueno, y entonces... Narrala dijo que el PAC era de extrema izquierda. ¿A dónde ubicamos a Fernando Anduray, Julio? Fernando Anduray es un demócrata, con un apego estricto a las ideas liberales, que él resiente mucho que esas ideas liberales hayan desaparecido de Honduras. Usted recuerde que la militancia de Fernando Anduray cuando entró a la universidad fue FRU, y el FRU era la expresión del Partido Liberal, de los liberales revolucionarios en la universidad. Él después, por amistades que tuvo con Osvaldo Ramos Soto, él se hizo al lado de la derecha. Era dirigente del Partido Nacional. Ahí empecé a hacer... Pero Fernando, cuando usted lo ve a Fernando realmente lúcido, Fernando, todas sus ideas son realmente liberales. Yo nunca he estado a favor del extremismo, del neoliberalismo, ni del capitalismo salvaje. Y aquí hemos tenido programas con Renato. Una vez nos dimos en la madre aquí con Eduardo Facusello defendiendo la situación, porque yo soy de los que creo que si no hay una oferta del sector democrático para modificar esa enorme diferencia entre ricos y pobres que se ha creado en Honduras, entonces el pueblo no tiene por qué votar por nosotros, hombre. Así es. Si no le ofrecemos alternativa. ¿Qué es lo que le ofrecemos? Volver a los mismos ricos, a los mismos dueños de todo, que hacen lo que quieren con el país, sin que haya desarrollo social ni que se mejore la condición de vivir los hondureños. Yo no soy de esas ideas, pero sí soy amante de la libertad plena del hombre, soy amante de Dios sobre todas las cosas, creo en el plan de la familia de Dios, creo en las libertades absolutas que nos dé el Estado de Derecho con su Constitución de la República y creo en la justicia social y la justicia económica. Yo fui junior y me hice junior porque me gustaba parte del credo que dice que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres a través de la libre empresa. Eso tiene un sentido profundo. ¿Cómo lo tiene el trabajo que ha hecho este hombre hoy aquí, que vamos a discutir? Por supuesto hay algunas diferencias. Correcto. Pero sí, pero soy de derecha, no nos equivoquemos, no le moldee tanto el asunto, ¿verdad? Que a la hora de defender posiciones políticas estamos en la derecha. Pero dentro del liberalismo cabe la derecha, el centro y un poco de izquierda también. Que el Partido Nacional pregona originalmente las ideas liberales de la Revolución Francesa, de ahí venimos todos, hombre. Ese es el esquema de libertad, igualdad y fraternidad. Y el sistema de la división de poderes, de ahí venimos todos. Que se haya dividido el Partido Liberal y haya salido Manuel Bonilla con Vicente Tosta, con todos los fundadores del Partido Nacional, a plantear la justicia social en contra de los excesos conservadores del liberalismo de aquel tiempo. El Partido Nacional nace como el partido de la caitocracia, no como el partido conservador. Después nos pusieron en la frente el mote del partido conservador, pero no es así. Han olvidado ese eslogan, justicia social con libertad y democracia. Llegó Calleja y se olvidaron de él. Fueron las locuras de Pepe Lobo y Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández cuando quisieron acercar el partido a la sociedad civil porque estábamos muy radicalizados en el asunto de... Decían que el Partido Nacional cuando gobernaba para los ricos, entonces había que darle un tinte de más cercanía a los sectores sociales. Y ahí le arruinaron la filosofía al partido. Pero el partido sigue siendo justicia social con libertad y democracia. ¿Y a dónde colocamos al abogado Octavio Pineda en el liberalismo? ¿En la mera derecha, en el centro o en la centro izquierda de don Beto Reina? Hoy sí ya lo comprometió. En el centro.
en el centro. Yo creo lo que decía Aristóteles. No nos engañemos. Creo Usted fue dirigente del Frente Unido. Creo lo que decía Aristóteles. Usted fue compañero y nosotros en el Frente Unido. En el ala liberal. En el ala liberal. En el ala liberal. En la derecha del Partido Liberal. No, Sí. yo creo igualmente en el Estado de Derecho, en la división de poderes, liberalismo económico y liberalismo social. Y obviamente creo que hay que eliminar esas brechas que tienen al pueblo hondureño precisamente radicalizado, porque como decía nuestro expositor principal, el tema económico es un tema que también cala mucho en el pueblo hondureño y eso es precisamente lo que ha generado esta enorme crisis que radicalizó a los partidos políticos. Entonces, la cuestión es analizar, profundizar en la investigación hecha por Héctor Soto. Sobre ese cuadro último que presentamos, por favor, donde dice, el cuadro último que presentamos, es fundamental ponerlo en pantalla en este momento, donde dice que el asunto de Corium Inversiones, que el impuesto a las remesas, que ya solo hace falta que lo apruebe el Senado, y lo último, el último, y el caso Romeo Vázquez Velázquez, desfavorecieron en el mes de mayo al Partido Libertad y Refundación. Centremos el cuadro ahora y que estos otros temas, centrando el cuadro en la pantalla, la Ley de Justicia Tributaria, convenciones partidarias, eliminación de partidos emergentes, la convocatoria de elecciones generales y la presentación del cronograma electoral favorecieron a Libertad y Refundación. Aquí hay coincidencia, algunos de estos temas favorecieron tanto a la oposición como al partido en el gobierno, pero ¿qué fue lo que desfavoreció a la oposición? Solo hay dos. Ley de Justicia Tributaria y convocatoria a elecciones generales. Vamos a ver. Debatible. Sí, de eso se trata justamente de debatir, de ilustrar, de que usted con el debate de los expertos, con el conocimiento de los expertos, tome la mejor decisión o vaya construyendo su decisión para el 30 de noviembre próximo, después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente: yo de 4,000 personas que conozco entre Copán y Cortés, solo escucho que votará por Libre y 2 por los cachurecos. De ahí todos vamos con Salvador Narrala. Siempre el gran ganador es Salvador Narrala, él es el candidato de los independientes y sin duda será nuestro futuro presidente. Los buenos y honestos somos más. Gabriela Martínez, entre los actores políticos e institucionales, algunos mostraron signos de debilitamiento por conflictos internos, falta de propuestas claras o escasa conexión con la ciudadanía. Omar Andrés García opina, es necesario decir que dicho análisis particular solo recoge momentos especiales para antes del 19 de mayo de 2025. Después de esa fecha, las baterías del tripartidismo no han descansado en hablar en contra del Pino y Nelson Ávila en medios y redes. Si se fija, queda invisibilizado. Osvaldo Aguilar escribe, como siempre, los que pierden son los electores con una inflación casi fuera de control, mientras los políticos nunca pierden porque siempre ganan por el valor monetario del voto. Karen opina, el crecimiento de Libre fue evidente en el aumento de respaldo popular, la organización territorial y el cumplimiento de promesas gubernamentales. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Dos aspectos rápidamente. Cosette López, la consejera presidenta, ayer en un mensaje en X habló de hitos claves del proceso electoral en esta primera semana de junio. Ayer el CNE notificó la base de datos de candidaturas al Sistema Financiero Nacional. Hoy martes iniciará la exhibición del listado preliminar de electores. Esto es muy importante. Hoy comenzará la exhibición del listado preliminar de electores. ¿Dónde exhiben esos listados? En la página web. En la página del CNE. El viernes 6
realizará el Consejo Nacional Electoral el sorteo para definir posiciones en las papeletas. Viernes 6. ¿Qué Este viernes. Este viernes. ¿Qué tanta ventaja es aparecer primero de izquierda a derecha, Fernando? Esto depende de la cantidad de fotografías que van en una papeleta. Por ejemplo, en la de diputados es importante estar en la primera o en la última para que la gente no ande en medio del voto buscando, el caso de Francisco Morazán. Y en el tema de la presidencia también y alcaldes, para la gente es más fácil ubicarse o el primero o el último. Sí, es que miren, esa es una regla que funciona para muchas cosas. Renato, A nosotros se nos decía también cuando se nos impartía una de las clases de periodismo que uno al tomar un periódico comienza a ver de izquierda a derecha la portada. Y generalmente cuando... Así pasa con el voto también. Sí, de izquierda a derecha y eso pasa con el voto. Así Por es. eso es que los políticos buscan siempre que la fotografía número 1 de izquierda a derecha sea la de ellos. Sí decía Julio. Ahora, disculpe. históricamente eso no ha tenido trascendencia en los resultados electorales, si voy de primero o voy Porque no se ha voy de medido. última. Sí. Sí tiene mucho peso, como dice Fernando, en la papeleta electoral de los diputados. O sea, aparecer en los extremos, en los diputados, Sí. o pegado a la izquierda, es muy importante. Es donde más Aparecer en incidencia tiene, medio- creo yo. Correcto. Y el domingo 8 se establecerán los límites de gastos de campaña y finaliza el plazo para inscribir candidaturas independientes. Esos son los hitos claves del proceso electoral para esta primera semana de julio. Hay una cosa que va a contradicción, ser Renato. importante. Aquí donde se inicia el listado de exhibición del listado, la exhibición del listado preliminar de electores. Hay 489,000 electores en los Estados Unidos que sacaron, No tienen solicitaron domicilio. su tarjeta de identidad. Pero están retenidas. No tienen domicilio. Ya están emitidas y supuestamente enviadas a los consulados. No los manejan funcionarios del registro, sino que funcionarios consulares. Viene una campaña de libre para obligar a que esa gente vote en los Estados Unidos y montarle una infraestructura electoral. Para no perder los ejes, Peligroso. por favor, Renato, aquí hay una manténganme contradicción. las dos temáticas en las dos pantallas para que no se nos gire hacia Renato, acá, aquí hay Fernando, una- sino aquí hay hacia una- esa pantalla, en la por favor. papeleta- En la anterior hay una contradicción. Entonces, El 6 van a ubicar las candidaturas donde van, pero dice que el domingo van a definir las candidaturas independientes. Entonces, ¿dónde van a ir las candidaturas independientes si hay rifeo entre los 5 partidos que van a participar? ¿Qué posición ocupan? De antemano le está diciendo que no va a haber candidatura. De antemano, ese es el tema. eso, pero me parece a mí que es un mensaje de un Y si- organismo tan importante. Y si no hay candidaturas independientes inscritas, más la eliminación de los partidos pequeños, como dice el hombre, no hay duda que alguien está meciendo la cuna. Hay una mano meciendo la cuna de la participación electoral, eliminando las posibilidades de que alguien se ubique en el centro. Es decir, estaríamos viendo una estrategia específica de la izquierda que, como decía el Grillo en varios programas, había que acelerar las contradicciones, ¿verdad?, en la sociedad para que la gente se ubique o a la izquierda o a la derecha. Porque el tema es la instalación de un gobierno socialista. Entonces ellos necesitan eliminar las posiciones de centro Ahora- para tener una ahora- ganancia en eso. Ahora, Renato, Es parte de una filosofía electoral, ¿verdad? Pero eso hace más importante el tema de las alianzas de hecho. ¿va? Es correcto. Entonces, sí, porque tenés que compensar esa jugada política que correcto. alguien está dirigiendo, Es correcto. que alguien está haciendo. O sea, no están sucediendo las cosas hacia el relajo, Sí, no, ni el no, tema económico ni el tema político. Y ya vamos a hablar de eso. Muy bien, solo quiero resaltar lo que me dice Nelson Ávila en este momento. Análisis de coyuntura electoral sesgado. Bueno, así es la democracia y la libertad de expresión. Claro, y Aquí. al final hay varios actores. Análisis de coyuntura electoral sesgado que pretende valorizar al tripartidismo como única opción. Esta coyuntura no tiene precedente. El pueblo hondureño ha madurado y buscaría opción de triunfo en la verdadera oposición y salida a la crisis. Renato. Fuera el tripartidismo, dice, No es justo dice eso. Nelson Renato, a mí me Ávila. parece No es justo el que- comentario, no, más bien eso él no es señala justo. el riesgo de la eliminación de los porque partidos
como una polarización de la campaña y que no es correcto. Renato, porque la eso va contra candidatura de Sí. Nelson Bueno. no ha causado ninguna explosión dentro del electorado. Además, ya el Pino tuvo mejores candidatos que Nelson. ¿Recuerda usted el doctor Aguilar Papa? Que era realmente un hombre Olvan Valladares. de centro, así, donde podía jalar gran cantidad de personas. Mira, Olvan uno no sabe dónde andaba, pero Aguilar Paz, sí. Entonces, la candidatura de Nelson no ha explosionado. Donde no anda Olvin es en la A izquierda. dividir a Además, los Héctor que mencionó piensan el tema de las alianzas. centro. Y ahí es donde entra precisamente el Pino, ¿verdad? Ok, Sí, el Pino es alianza. eh, Es alianza. aquí ha surgido rápidamente una conclusión. Que alguien está eliminando el centro, justamente para que la gente, dentro de las opciones políticas, o vote por la izquierda o vote por el otro lado. Vote por la centro derecha o la derecha. Y Fernando dice que alguien, no me va a decir que Mel, está moviendo, dice, el petate, Ahora, la cuna. Renato, ahí a su manera. hay otro elemento. Esos partidos que fueron excluidos del sistema partidario nunca han jalado a la independiente. La única vez que un candidato fuera de ellos jaló gente independiente fue Narral en el 2003. Las últimas Y lo sigue elecciones, jalando. estos partidos no han jalado más de 40,000 votos entre todos ellos. No, y Entonces, no es pero- cierto pero- un poco lo que dice Héctor, hay otro de que elemento. el independiente perdió el centro. No, el independiente siempre ha sido No, Julio, ganador en Honduras. pero sí pero lo perdió porque a nivel presidencial esta es una competencia de 3, pero a nivel legislativo el PSH la vez pasada acuerdo. arrancó 10, entonces cuando decimos que Ya se vamos a pierde tocar el el tema, centro correcto, ideológico es que es el- a nivel de Pero, Congreso es Héctor, izquierda o derecha también hay que y a recordar, nivel presidencial hay pasa que lo recordar mismo, que polariza. el partido más grande de Honduras es el de la gente que no tiene partido. 53% en el estudio del ERIC. Pero igual ellos van a tener que ¿Para dónde decantarse. van Son los 3 diputados? Esos son los Los- independientes. Que en este momento son del PSH, del PINU, el del PAC, Democracia. ¿verdad? Y el de la Alianza. Naranja. ¿Para dónde van? ¿Quién está calculando quedarse con esos diputados? Ese es el tema. Con 3 partidos grandes. Aquí hay una visión general de planificación estratégica para llegar hasta el día de las elecciones, controlando cantidades, controlando el Congreso, controlando la presidencia y por supuesto las alcaldías. ¿Cuál es el diputado de mayor peso en el Francisco Partido Morazán. Salvador de Honduras? ¿Es Redondo? ¿Dónde está Redondo? Los Redondos ya no está Está en libre. en libre ahora. Los otros perdieron el partido. O sea que perdieron la base, perdieron su capacidad de organización. Se los quitó Ok. Redondo con Mel. No, Entonces, miren, reorganicémonos, aunque está interesante todo. en base a la... El PINU no es el centro en este proceso electoral, entonces. No, y me vas a decir que doña Doris es el centro. Ujú. ¿Con quién está Doris? La vicepresidenta de Mel. Anda haciéndole los mandados a Xiomara y a Mel por todo Honduras, hombre. Y le fue a hacer los mandados al Pino. El Pino estaba tranquilo. El Pino tenía sus candidatos. El Pino está organizándose con todos sus cuadros para ir a elecciones. Y hoy viene Doris y les pone un candidato, ¿verdad?, que viene de libre, y ese candidato llega sin ningún control en el Pino. Porque todas las planillas del Pino las pone ¿quién? Doña Doris. La tradición. Controla Doña Doris todas esas cosas. ¿Y de qué sirve esa estructura? ¿De qué le ha servido? Bueno, ¿de dónde viene el Pino? De 2 campañas seguidas pegado bajo el ala de libre. O sea que institucionalmente no tiene nada más que la Que lo la mismo- manipulación que lo mismo podías de la decir. candidatura. Entonces, don Ávila, fíjate, yo Nelson no sé si va a Ávila. aguantar- Fíjate, Fernando. Ávila, no sé si va a aguantar que toda concluya, la que campaña. concluya, que concluya. Yo no sé si Ávila va a aguantar toda la campaña. Para mí que Ávila va a salir corriendo del Pino ahí cuando O lo doña van a Doris le correr, diga que lo van a correr. van a hacer esto y esto. Esto se suma al anuncio de Mel de que quiere autorización para hacer alianzas. ¿Con quién va a hacer alianzas? Si solo quedan 2 partidos, a menos que esté recogiendo los restos de los partidos que desecharon y que digan que ahora se plegan a ellos y que le echen la culpa al bipartidismo de haber quedado fuera. ¿Quién podía Ah, representar porque el con centro dinero del pueden PSH? hacer muchas cosas ahora en el gobierno. ¿va? ¿Quién pudiera ¿Quién representar el pudo haber centro? representado el centro del PSH. Precisamente por eso lo eliminan. Con esa intención. Julio.
Lo que dice Fernando, que de dónde viene el pino, de 2 periodos de alianza con Libre. Esa es la importancia de Libre, porque dirías, ¿de dónde viene Narrala? Viene de ahí también, pues. Candidato presidencial 2017, designado presidencial en el 2021. Pero Narrala le Entonces, sirvió a bajo Libre tu y lógica, el dirías Pino de no. que Narrala también es un infiltrado de Libre en el partido No, pero liberal. Narrala tiene su propia base de voto etcétera. independiente. No, esa es la importancia partidaria que tiene Libre dentro de la población hondureña. Que de ahí están saliendo, mira, los que han trabajado en Libre, los que han militado en Libre electoralmente, hoy están distribuyéndose en otros partidos, porque se sienten asfixiados en su espacio que Ok. tienen, porque no coinciden. Entonces, la intención de eliminar el centro en este proceso electoral es para que no reste votos Va más a la derecha o a la orientado izquierda. al control del Congreso Nacional, a eliminar la posibilidad de competencia de partidos chiquitos que por residuos electorales, Tengan muy poco diputados. por voto directo, consigan diputados. Entonces, todos esos diputados ya no se van a distribuir por residuos entre partidos pequeños. ¿Quiénes de los partidos grandes los van a agarrar? Ese es el tema. Entonces, cuando alguien está haciendo esos cálculos, significa que viene una estrategia política, publicitaria, propagandística fuerte para el Congreso Nacional, ¿verdad? Porque necesitan garantizar que si pierden las elecciones, en el Congreso tengan una fuerza suficiente para poder negociar y posicionarse con el nuevo gobierno, o de repente hasta controlar el Congreso con una alianza con algún Pero eso es válido en democracia. Sí, Eso es válido en Y democracia. de repente Pero- hasta saludable. ¿no? pero no es válido quitarle a las minorías nacionales la oportunidad de tener una representación en el Congreso, porque esa es la esencia de la democracia. Ahora, ¿y si estos partidos no cumplieron con los requisitos, Fernando? Francamente, Esa es la solo razón. estoy preguntando, no estoy afirmando. ¿Y si estos partidos no cumplieron con los requisitos y en el tiempo establecido? Hay umbrales. que ¿Por qué hay cumplir. que hacer otro análisis? A mí me llama la atención lo del PSH, que no haya estado preparado según el eso- calendario. Ese es un tema. No, yo creo que sí estaba importante. preparado. ¿Estaba preparado? Yo creo que sí. Algo sucedió porque los partidos pequeños no llegaron con menos de los requisitos al Consejo Nacional Electoral. Todos ellos llegaron y presentaron planillas más allá de los 200 municipios y más allá de los 14 departamentos, que en el análisis cualitativo Pero les hayan volado por falta de requisitos, de una constancia y una cosa, planillas tras planillas, y los hayan dejado sin la capacidad de calificar al final, ya implica que hay una intención política también Renato, en el ellos- Consejo Nacional Electoral, manejo- que fueron radicales hasta el hecho de no darles prórrogas Ahí está, eso. Renato, ellos para ellos- subsanar. ellos Entonces, cometieron ahí un te error, indica que algo está pasando Ellos- con alguien manejando ellos eso. Y te voy a decir cometieron- algo más, perdón. Marlon Ochoa les anunció 3 veces que los iba a dejar por fuera. No, hombre. 3 veces les anunció, no, aquí en toda la prensa nacional, dio conferencias públicas y dijo que habían partidos que no estaban cumpliendo los requisitos y que no habían llenado los requisitos y que habían tenido suficiente tiempo para prepararse, como lo que dijo Renato ahorita, y es correcto, pues. Entonces, al final, un análisis técnico y cualitativo en el Consejo Nacional Electoral los deja por fuera, Ellos- pero no porque no hayan presentado la totalidad de planillas que la ley exigía. Las presentaron, pero se las descalificaron y los dejan por fuera. No. Es algo similar a lo que pasa en las elecciones internas de los Renato, partidos. cuando quieren dejar por rápidamente, fuera a Renato. alguien. Ellos cometieron un error de gerencia política. Ellos creyeron que la convocatoria a primarias era nada más para los que iban a ir a primarias a votar. Y la convocatoria a primarias era todos los partidos. Los que lo hicieran bajo sus mecanismos estatutarios o los que no tuvieran más de una. Ellos creyeron que iba a haber otro periodo para convocatoria a ellos y ahí se equivocaron. O sea, porque la ley vos la conocés, la ley electoral es realmente una ley reglamentaria que te dice aquel artículo cuándo hay que presentar las nóminas. pero Ok, yo tengo- Octavio, yo tengo con una- esto termino para pasar Entonces, yo ya tengo un tema. al tema central. La verdad es que esos partidos, primero, encarecen la democracia, no cumplen muchos de ellos ni siquiera con cumplir con la gente que va a las mesas electorales, no sacan muchos, ni más de 3,000 votos. Y si usted se revisa en el mundo, Renato,
Las democracias fuertes casi son las democracias bipartidistas. Miren los Estados Unidos, 2 partidos. La mayoría de los países de Europa. España son 2 partidos, Partido Popular y PSOE. Entonces, yo no creo que el número de partidos signifique que la democracia es sana. Más bien, esa gran cantidad de partidos lo que hace es dividir un poco la opinión y el voto que al final no es relevante en el proceso pero mira, electoral. España tiene más partidos, Sí, más allá del PSOE y Popular, y que inciden. Pero con opciones de ganar solo 2. Sí, Pedro Sánchez está gobernando Pero por ese montón de partidos nacionalistas. En Y aquí conclusión, termino. Yo tendría 3 conclusiones con este tema. Primero, el que le dice el hombre. Los electores independientes tienen que buscar o la izquierda o la derecha. O No hay abstenerse. posición de centro. Segundo, hay una modificación estructural en el funcionamiento de las mesas electorales por la falta de representación de partidos pequeños que te hagan una modificación del balance en las decisiones de la mesa electoral. Y tercero, hay una influencia directa en la redistribución de los diputados del Congreso Nacional que ya no van a salir en posiciones de centro y de partidos pequeños. Alguien está meciendo esta cosa, esas cosas no suceden por azar en Honduras. Bueno, pero ahí llevan igualdad de condiciones izquierdistas y derechistas o centro-derechistas. Aparentemente. Ahí depende cómo Pero si usted se fija, se va Partido desarrollando. Nacional tiene con quién aliarse. Libre tiene con quién aliarse. A quien quieren perjudicar al Partido Liberal, porque PSH hubiera sido un aliado natural del Partido Liberal y lo eliminaron. Muy bien. Vamos con Y de repente esta era con investigación Es con nosotros. de don Héctor Soto, inmediatamente después de la pausa. Este análisis de coyuntura político-electoral de mayo aquí en Honduras, un poco menos de 6 meses antes de las elecciones. ¿Quiénes creen que el caso Corium, que el posible impuesto a las remesas, que el caso Romeo Vázquez ha desfavorecido en mayo al partido del gobierno, a Libre? ¿Y quiénes creen que la oposición también se vio desfavorecida con su postura sobre la ley de justicia tributaria y la convocatoria a elecciones generales? Por favor, atentos, que aquí hay liberales, aquí hay libres, aquí hay centro derecha, aquí hay centro izquierda, aquí hay de todo, para determinar si este análisis, como lo dice Nelson Ávila, es sesgado o simplemente se puede disentir de él sin calificarlo de sesgado. Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Fidel Cruz escribe, se debilitó aún más Honduras. La frase "cuando se descuiden la aprobamos", dicha por un alto funcionario del Ejecutivo en relación a una acción del Legislativo, nos deja en mal predicado ante el mundo. Qué pena, escribe este televidente. Mayo marcó un antes y un después. El bipartidismo se desmorona y el Partido Libre se consolida como la nueva fuerza popular. Ya era hora. Marco Matamoros escribe, mayo, eventos políticos sociales de desesperanza, enfrentamiento políticos de 3 partidos, incendio mental, pobres versus ricos, alza de la canasta alimentaria. Ochoa escribe, están parejos los 3 partidos políticos, pero Libertad y Refundación ganó relevancia el mes de mayo pasado. Buen análisis del actual escenario político del señor Soto. Muchas gracias, sigo opinando. Recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Como decimos los hondureños, desguacemos desde ya ese análisis coyuntural de Héctor Soto, por favor. Bueno, yo creo que aquí Héctor está para aclarar, coincidir, disentir en función de lo que ustedes crean del análisis que se ha hecho. Renato, por favor. a mí me parece que lo que ha hecho Héctor es un buen esfuerzo. Claro que sí, claro que sí. Querer sintetizar en indicadores los elementos que pueden orientar lo que va de aquí para allá hacia las elecciones.
Hay un famoso libro, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito allá en Francia, que es un análisis de coyuntura, ¿sí? ¿Qué pasó en Francia en ese momento? Y tradicionalmente hemos conocido la coyuntura como el momento actual, Condiciones. relevante, que puede marcar Sí. una continuidad o realmente un atraso. Entonces, estos indicadores, 8 indicadores, yo solo discrepo fundamentalmente de uno que creo que ha forzado la realidad al ponerlo, que es el de caso de Romeo Vázquez Velázquez. Romeo Vázquez Velázquez no puede aparecer ante la población hondureña como una víctima, como que se está victimizando. No, él es culpable de todo. Y además de culpable, me parece a mí, con todo respeto, es cobarde. Porque hasta ha dejado su familia abandonada, perdió el partido que le costó construir después de lo que pasó en el 2009. Entonces yo creo que sí aparece forzada. Y hay otro elemento, el quórum. ¿Por qué el partido de gobierno, por qué el gobierno tiene que arrastrar los quórum? Si quórum, lo que dicen en Honduras, es el emprendimiento más exitoso que ha habido en Honduras. Usted saca a los emprendedores, quórum es extremadamente exitoso, pero no se debe a factores de gobierno o a factores incluso, le digo yo, en el problema de quórum no se debe a factores de grupos de poder económico que andan metidos ahí. No, son simplemente delincuencia organizada que ve la cultura de buscar lo fácil, los ingresos fáciles de sectores de la población que se suman a otro. Y el problema de la remesa, esa es una variable interviniente en el proceso, Héctor. No es ni una variable independiente, es interviniente, porque es una expresión del poder que tiene Trump para tratar de modificar las relaciones fiscales que hay con América Latina. Bueno, si ustedes ven, Julio disiente, y no voy a decir cuestiona, disiente de los 3 factores que perjudican a Libre en el análisis. Por favor, Héctor. Pero no es de izquierda radical. No, eso está bien y aquí hay que plantear algo y es que es para el debate. Estos son elementos que salen de la narrativa y del framing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son los elementos que se están posicionando en la mente de los ciudadanos y de los electores. No es si nos gusta o no nos gusta, sino que es lo que está más expuesto, lo que está más visible ante los medios de comunicación. Y el tema de Romeo Vázquez Velázquez, indudablemente, en mayo tuvo una fuerte presencia en medios de comunicación. El manejo mediático. Estuvo apareciendo, tuvo un elemento mediático y fue un elemento que se planteó entre el gobierno de decir, estamos persiguiendo a alguien que está huyendo de la justicia porque cometió delitos y es un responsable que tiene un sentido de culpa desde el golpe de Estado, y una oposición que dice, no, este es un actor político que es perseguido y que pone en duda la credibilidad del sistema de justicia. Ese es el elemento complejo de lo que representa Romeo Vázquez Velázquez en la narrativa y en el framing de lo que está apareciendo en medios de comunicación y demás. Y con el caso Quórum y el caso de las remesas, pero particularmente el caso Quórum, lo que sí es cierto es que la ciudadanía espera que este problema, que es un problema de privados, tenga una solución pública. Y la solución pública, ¿quién la da? El gobierno. ¿Y el gobierno de quién es? Del Partido Libre. Y cuando la ciudadanía sale a las calles, sale a protestar, hay incertidumbre sobre quién realmente es el responsable. No hay claridad de los actores. Hay una expectativa de recibir un dinero, pero no se recibe. ¿Quién es el gran afectado? Pues termina siendo Libre. Pero estas son narrativas, obviamente son narrativas que los diferentes actores van construyendo y, lo decíamos hace un momento, hay un sentido de una polarización totalizante. No es solamente polarizar al electorado, es también polarizar a los partidos, polarizar a los medios de comunicación. Entonces estamos en un punto de extremos, izquierda, derecha, ciudadanía que vota por unos partidos o por otros, medios de comunicación que se mueven o están a favor o están de acuerdo. O sea, pareciera que vamos hacia un camino largo hasta noviembre, donde intentar moverse al centro es complejo y pareciera que no va a tener desempeño, donde medios de comunicación que busquen ser objetivos
van a ser profundamente débiles porque queremos un escenario polarizado. O sea, en mayo vemos la puesta en escena de todo un camino de aquí hasta noviembre de empezar a Héctor, polarizar. una Aquí pequeña le da pregunta. más- Entonces, ¿a Romeo son los medios los que lo han elevado? Hay una narrativa. ¿O la reacción de la población? Hay una narrativa que le están construyendo la oposición como Hay dos actores narrativas. políticos y esos actores políticos tienen espacio no solamente en medios, también en redes sociales. Entonces, No, también son parte. y que también entra, pues, porque hoy la comunicación es mucho más diversa y Claro. las redes sociales juegan un papel clave. Entonces, también esto hay que ponerlo. Este framing que sale acá también se hace con análisis de sentimientos, se analizaron redes sociales, se analizaron más de 2000 noticias. Es un poco Lo dice el al final estado en de ánimo de el lo que se estudio. está comunicando. Sí, pero yo creo que aquí ustedes deben tener un poquito más de conocimiento del interés público. Claro. Para mí como periodista, cada video de Romeo es Es de interés noticia, público, es es de noticia. interés público y para mí lo que es de interés público es noticia. produce un Ahora, efecto. el hombre está aprovechando bien la produce un efecto, estrategia. No, pero hay una cosa más de fondo en eso. Las denuncias que ha hecho Romeo Vázquez Velázquez del involucramiento de Mel Zelaya por su conocimiento en su momento como jefe de las Fuerzas Armadas en los temas de narcotráfico están siendo opacados y eso no lo menciona Héctor, ¿verdad? Entonces, hay Pues una aquí lo constante sintetiza, ¿no? denuncia de temas de narcotráfico ligados a la familia en el gobierno de la República que están en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no se pueden posicionar porque hay otras fuerzas comunicacionales desde el Ministerio de Coordinación General de Gobierno y Estrategia y Comunicaciones del Gobierno, impulsando otros temas para invisibilizar la lucha contra el narcotráfico donde está la familia Zelaya involucrada. Y eso es peligroso de fondo porque si desde los Estados Unidos o desde los actores nacionales que tienen por qué tener información oficial sobre el narcotráfico de Mel Zelaya y su familia, si eso se produce con más fuerza, entonces el riesgo de un fraude electoral o de que Mel Zelaya trate de quedarse por una vía que no son las elecciones es mayor. Porque si Mel Zelaya pierde las próximas elecciones y está consciente de todas esas denuncias de narcotráfico para él y su familia, va a hacer lo mismo que hizo con la cuarta urna, tratar de quedarse contra la Constitución de la República. Ese es un riesgo enorme que no lo mide este estudio, porque está ahí subyacente, alguien esté evitando porque que se eso discuta. sería especulación. Alguien está evitando que en Honduras se discute el involucramiento de la familia Zelaya en asuntos de Eso narcotráfico. sería especulación, Cuidado Fernando. con eso, ¿verdad? Porque Pero esto es nos que- indica que hay otras fuerzas de fondo trabajando en estas cuestiones. Hay que ver también, estimados, que este es un análisis del mes de mayo. O sea, no es el análisis completo de aquí a la elección. Sí, pero el es tema- una fotografía del mes de mayo. Sí, pero el Y, tema por del ejemplo, yo narcotráfico- comparto con Héctor el tema de Corión es favorable al gobierno, porque quienes se metieron en el problema fueron los mismos del gobierno, al decir que ellos iban a pagar las inversiones que se habían desfalcado. Y después se echaron para atrás cuando se dieron cuenta que iban a cometer un delito. Entonces, sí se genera una opinión negativa hacia el gobierno, porque se nota opacidad, incapacidad y poco seguimiento a este tipo de instituciones. No, pero- En lo de los impuestos, ya sabemos a las remesas que no depende del Estado hondureño, depende de la política exterior norteamericana. Pero sí hay un problema. No tenemos embajador en Washington. ¿En qué favorece? No se le apoya a los migrantes. Hay problemas ahorita con el TPS. Entonces lo que se nota es una total desapego de parte de la administración de Libre de los problemas de los migrantes en los Estados Unidos. La ley de justicia tributaria. No, yo Octavio, ahí ¿en no qué, estaría en mucho qué de acuerdo con favorece, Héctor, ¿en qué favorece a la oposición las remesas? porque la oposición sea, se usted la los favorece oposición- que le pongan la impuestos. oposición Por la ha crisis desarrollado un económica que discurso se va a generar en el favorable a los país. migrantes. Y el gobierno, bueno, si la candidata de Libre dijo en la convención a los migrantes que tenían que regresar. ¿Regresar para qué? Si aquí hay 50 y pico % de pobreza, ¿qué les va a dar? ¿Para qué los va a recibir? Un discurso que no es acorde a la realidad. Y lo de la ley de justicia tributaria, ahí estoy un poco en desacuerdo con Héctor porque yo creo que el relato... En relación a que desfavorece a la oposición. Sí,
no desfavorece a la oposición en realidad. Hay una propuesta ahí de ley de equidad tributaria presentada por el Partido No, Liberal. te estoy diciendo que estás en desacuerdo Estoy con en Héctor de desacuerdo que desfavorece a la porque oposición la la ley de justicia narrativa tributaria. en realidad no está apoyarla, pues. está dividida. Ok. Una parte sí está a creo. favor, otra parte está en contra, y de ahí lo demás, que es la convocatoria de elecciones generales, yo creo que es favorable para los dos. Es tan favorable para el oficialismo como para la oposición, porque a la oposición nos interesaba que hubiera convocatoria y que hubiera institucionalidad para asegurar el proceso electoral. Octavio, Aquí pero- estoy un pero poco, ahí- perdón, sí, sí. yo estoy un poco más incómodo porque tengo que leer de izquierda, de derecha a izquierda, es al revés. No, pero debe ser. pueden intercambiar posiciones con Octavio. Pase. Yo veo aquí dos temas económicos en los que no aparece ningún propulsor. Corium sale como un tema mal manejado por el gobierno de la República. Y el tema de las remesas aparece también no manejado ni por el gobierno ni por nadie dentro de Honduras. Está el tema del TPS también, que se vence y es un tema económico fuerte. ¿Qué sucede? En estos tres temas económicos no aparece la empresa privada de Honduras ni las instituciones financieras. Están ausentes. Entonces, ¿quién está manejando desde afuera estas cosas? Hay que entender entonces que el fraude de Corium, alguien aprovecha la coyuntura para plantear la inoperancia del gobierno, porque lo manejaron muy mal. Si el gobierno hubiera sido eficiente, interviene Corium, asegura todos los bienes y mete a la cárcel y empieza a perseguir a los responsables y el gobierno se hubiera prestigiado. Independientemente de que hubiera gente inconforme que perdiera o no perdiera personas su presas dinero, sobre eso. ¿verdad? Y no lo lograron hacer. Al final terminan metiendo a la fuerza al gerente de Corium en la cárcel sin que él sea el dueño de Corium. El gerente Iván Velázquez no es el dueño de Corium, ¿verdad? Y la esposa de él tampoco es la dueña de Corium. Ni el apoderado Entonces, legal. la fiscalía hace con estos agarrar a gente que no es la importante, tal y como hizo el manejo del 9 de noviembre. Mete a la cárcel a gente del Consejo Nacional Electoral que no tiene nada que ver con el asunto. O sea, no decidieron ni planificaron nada. Entonces, estos temas económicos, alguien los está manejando y el gobierno de la República busca manejar los temas políticos prácticamente. Entonces, ¿cuál es la ganancia en esto? El gobierno es absolutamente incapaz. Lo que dice ahí, que se debilita la percepción del control institucional del oficialismo y la oposición lo usa como instrumento de ineficiencia gubernamental y opacidad, cierto. Y es demostrable, pues. El gobierno ha bandeado, no han tenido solidez en ninguna de las propuestas que han hecho en el tema de Corium. Y hoy están perdidos y quisieron meter al Partido Nacional, al Partido Liberal, llevando el tema al Congreso Nacional. Y la oposición no les recogió el tema. Entonces, ¿cuánto va a durar este tema? Estuvo bien en mayo. Pero para mí, esto a finales de junio está muerto, porque es un asunto coyuntural. ¿verdad? Y si sigue revuelta la gente que no ajustó para pagarle con los A bienes esa gente va a recaudados. estar revuelta si el gobierno quiere o no quiere. Va a incidir en Porque Choloma. lo que decía el hombre es correcto. Puede haber gente del crimen organizado metido ahí, maras y pandillas. Estimulando. ¿Verdad? Estimulando esas cosas. Luego, con el tema del posible impuesto a las remesas, eso ya es un hecho. Renato, en Estados Unidos el presidente de la República tiene la facultad discrecional de aprobar impuestos y que esos impuestos estén en vigencia durante su periodo de 4 años. Pero cuando quiere que trasciendan los impuestos, entonces involucra al Poder Legislativo, al Congreso Nacional y después al Senado. Ahorita, en este momento, ya esa decisión pasó por el Congreso y va para el Senado. Coyunturalmente, ¿por qué lo hace Trump? Porque el Partido Republicano tiene el control de las dos cámaras, ¿verdad? De tal forma que está asegurado que es un hecho concreto el impuesto a las remesas, ¿verdad? Y el otro tema que es el del TPS también, que va a afectar económicamente a los hondureños. Este TPS también es una facultad discrecional del presidente de la República. Él puede en Estados Unidos, Trump, decir si lo doy o no lo doy. No hay nadie en Estados Unidos que pueda obligar al presidente a dar el TPS o a negarlo. Él recibe informes del Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, recibe informes de muchas
instituciones estatales de Estados Unidos, pero la ley puede decir sí, lo acepto, lo doy o no lo doy. El tema es que cuando se vence el TPS, no es como han dicho aquí en el programa algunos expositores, que se produce una extensión automática. No hay tal extensión. Simple y sencillamente se venció el TPS y la gente lo que tiene son 3 meses para preparar sus cosas para salir de Estados Unidos, pero no porque le dieron una extensión, sino que un privilegio que les da la ley para poderse preparar y salir legalmente de los Estados Unidos. Eso viene, estuvo en el mes de mayo y no está en este estudio, ¿verdad? El otro tema fundamental, la ley de justicia tributaria, yo sí creo lo que dice este hombre aquí, que nosotros estamos manejando desfavorablemente el tema. Que la oposición está manejando el tema en una forma equivocada, porque el gobierno plantea este asunto en un pleito entre ricos y pobres y nosotros no hemos podido demostrar que lo que quieren instaurar es un control estatal de las finanzas del Estado para hacerle daño a la empresa privada y cambiar el sistema económico del país, ¿verdad? Entonces, en eso no hemos tenido coincidencia. Los liberales han ido por su lado, nosotros por su lado. Los liberales trataron de plantear una ley distinta. No han ido por su lado, han ido juntos. Entonces, ellos metieron hasta una ley especial ahí. Un proyecto de ley de equidad tributaria. Entonces, las convenciones partidarias favorables para todo, fortalecimiento del sistema político. La emigración de partidos emergentes. Yo no sé por qué le pone eliminación de partidos emergentes, lo pone favorable a todos. Y esto realmente creo que es más desfavorable para la oposición política, ¿verdad? Porque el espectro de opciones para los que no están de acuerdo con el gobierno se cierran. Yo no me quito de la cabeza el hecho de que los independientes son independientes porque no creen ni en el Partido Liberal, ni en el Partido Libre, ni en el Partido Nacional. Y cuando les quitan las opciones de centro, entonces los obligás a que sean de izquierda o que sean de derecha. Y el discurso de la izquierda en cuanto a que están defendiendo a los pobres y que están en contra de las injusticias sociales y todas esas cosas es un poco más atractivo para los independientes. Para nosotros puede ser un poco más de problema la eliminación de los partidos emergentes porque esto representaba un punto intermedio en el debate político. Luego, la convocatoria de elecciones generales. Aquí estoy totalmente en desacuerdo. Porque la única forma en que los partidos políticos podemos sacar a Libre del poder es a través de elecciones. Y hemos luchado y hemos planteado la necesidad de que hayan elecciones en el país. Y hemos dicho que Libre se quiere quedar para demostrar que están violando la ley. Preguntémosle a Héctor por qué es desfavorable. Sí, aquí rápidamente, hay un punto y es que en las primarias se construyó una narrativa desde la oposición, particularmente Partido Liberal y Partido Nacional, que decía que Libre no quiere elecciones, que Libre quiere boicotear las elecciones, que Libre se quiere quedar en el poder. Como efecto de lo que pasó el 9 de marzo. Se construyó esa narrativa. Ahora, como efecto de lo que pasó el 9 de marzo. Dejémoslo. En la convocatoria a las elecciones generales, la narrativa del consejero Marlon Ochoa de Libre no fue de rechazo a la convocatoria ni generó la sensación de que se quería oponer a ella. Al contrario, es vamos a la convocatoria, nos presentamos a la convocatoria. Entonces, quedó la sensación en el imaginario colectivo de que Libre, Partido Liberal y Partido Nacional quieren elecciones. Entonces eso le quita a la oposición esa narrativa de que Libre se quiere quedar en el poder y que no quiere elecciones. Por eso es que eso le juega de manera desfavorable a la oposición porque le quitó, le rompió un hilo argumentativo de decir que Libre quería quedarse en el poder a toda costa. No, Libre quiere elecciones y quiere competir junto con los demás partidos. Así es como lo entendió la ciudadanía. Por eso es desfavorable para la oposición. 3 cositas, Renato. Con el tema del TPS, la percepción es que el gobierno no está haciendo el respectivo lobby para resolver este tema. Esto sí les va a pegar. Porque, repito, no hay embajador en Washington, no se ha hecho el lobby con los senadores ni con los congresistas, y ese es un tema que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Segundo, el tema de la eliminación de los partidos emergentes y que los partidos y que se le quita a los independientes la posibilidad de escoger. Pues que yo creo que en esta elección, que es sui generis, la gente ya no se está fijando tanto en los partidos, se está fijando en el candidato. Y ahí es donde tiene ventaja Salvador Narrala, porque Salvador Narrala se presenta, aunque haya participado en procesos anteriores, como un outsider, como una persona que no está manchada por temas de narcotráfico ni corrupción,
Y eso sí le pega a los otros partidos. Y repito, el 80% en el estudio del ERIC de los hondureños dice que van a ir a votar. Y también ese mismo estudio dice que van a ir a votar por el Partido Liberal y que van a ir a votar por Salvador Narrala. Entonces, para mí, el único que tiene posibilidades de crecimiento electoral, porque los otros ya llegaron a su tope electoral, es Salvador Narrala, precisamente por eso. Ahora, Octavio, quienes le pegan el primer golpe al PCH son ustedes. Le robaron al candidato del PCH. Le robaron el líder de ellos. No se lo robamos. ¿Qué? Él vino hacia el ¿Qué es Partido Salvador? Liberal. Él vino hacia el Partido Liberal. Bien, entonces en este tema yo disiento un poco. Creo que la oposición más bien ganó con la idea consolidada de que van a haber elecciones. Porque el tema es que Mel hablaba de Asamblea Nacional Constituyente y hablaban de irrumpir el orden constitucional. Que hayan convocado a elecciones no significa que no hay posibilidad de fraude, ¿va? Que hayan convocado elecciones no significa que no quieran controlar el proceso y mantenerlo contaminado. Entonces, me parece que el estudio que hace Héctor me parece que es brillante, sinceramente yo lo felicito porque al final vimos que hay hasta una bibliografía, hay temas de consulta, hay metodología. Un buen estudio que no está inducido por un interés político sectario. Entonces, y hay que tomarlo en lo que vale. Solo hay un temita que me parece que no incluyó, que es el tema, disculpe, Fernando, que es el tema del ataque a los medios de comunicación. Después lo analizamos. Yo los tengo ahí. Pero como estamos con esta matriz, correcto, ¿verdad? La presentación del cronograma electoral favorable para todas las elecciones van, ningún partido se opuso, ¿verdad? Caso Romeo Vázquez Velázquez. Este caso es serio. Aunque aquel hombre trate de decir que es un bárbaro porque dejó votada a su familia, los ¿verdad? otros dos encausados, que no ha protegido a su familia. Los dos encausados están en los tribunales. Ustedes en la izquierda, los otros dos generales. Julio, ustedes en la izquierda quieren que se discute el asunto desde el punto de vista de que anda huyendo. Pero Vázquez Velázquez los está poniendo en la dimensión de lo que él está diciendo. Está haciendo denuncias graves y serias contra el gobierno de la República y ustedes quieren que no les cause daños esas denuncias. Y entonces dicen es un delincuente, pero es un vago. La denuncia que ha hecho lo califica, ¿verdad?, como... La percepción en el pueblo hondureño es que hay una persecución política contra él y ese es otro tema que no toca el estudio coyunturalmente para mayo. La despersonalización del ¿cómo se llama?, del Ministerio Público como el defensor de la sociedad hondureña. Ahí hubo una fuerte discusión en mayo, una profunda discusión en mayo, por la manipulación, en el caso de Corium, por ejemplo, el papel pobre que hace la Fiscalía, en el caso del Consejo Nacional Electoral de las elecciones del 9 de marzo, los videos de Carlón, todas esas cosas en mayo tuvieron la agenda. Precisamente esos son los temas que con temas como el de Corium y otras acciones de política pretenden mantener a la gente sin que entre a la discusión pública. Entonces siento que lo de Romeo Vázquez Velázquez es altamente desfavorable y mientras no lo capturen, va a seguir haciéndoles daño, por más que lo insulten, por más que digan que es un pícaro, un sinvergüenza, un delincuente, lo que quieran decir Fernando, de él. Las declaraciones que él ha dado lo convierten casi en un cómplice. Bueno. Porque él dice conoció todos los hechos. Sí, pero si lo convierten en un cómplice... ¿Por qué lo viene a decir hasta ahora? Si le pones el aditivo de cómplice, estás aceptando entonces que es cierto lo que él dice. ¿Por qué lo viene a decir hasta ahora? Entonces estás aceptando que Mel es un narcotraficante. Porque le debía obediencia a su comandante general, Julio. Claro. Y está el tema de las Fuerzas Armadas pendiente ahí también, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema de mayo. La renuncia de Rixi, el no nombramiento de un nuevo ministro de Defensa. ¿Qué significa eso? Pero es constitucional. Que Mel Zelaya se convierte en el jefe de las Fuerzas Armadas a través de la asesoría de la Presidenta de la República, porque todos sabemos que es el que manda en la presidencia. Y que él va a dirigir a las Fuerzas Armadas. Y luego, que si no nombra un ministro de defensa que demuestre que quiere despolitizar a las Fuerzas Armadas, Rixi Moncada sigue siendo la jefe de las Fuerzas Armadas. Sigue siendo la ministra de Defensa. ¿Por qué no nombra Xiomara a un ministro de Defensa? Porque Rixi no quiere que nombre un ministro de Defensa. Para seguir controlando. Y mantienen el control total. Eso ya es prejuicio tuyo, Fernando. Ese tema de mayo, que no está reflejado aquí,
va a ser un tema permanente y no va a ser coyuntural, es permanente de campaña, porque ¿qué clase de confianza podemos tener nosotros en las Fuerzas Armadas para participar en el proceso electoral de acuerdo a la Constitución, llevando y trayendo urnas y dándole seguridad al proceso si van a estar dirigidas por Mel Zelaya y por Rixi Moncada? Después de lo que pasó en marzo. Entonces, esos temas no aparecen aquí en el análisis coyuntural y deberían aparecer. Más el tema fuerte, que es internacional y que es de profunda influencia, como es el tema de la persecución política contra la prensa nacional, contra los medios de comunicación. Bueno, Eso escuchemos, sí estuvo ahí. escuchemos a Héctor Soto y luego hablemos de la Vos te prensa. saliste de la matriz, Fernando. Sí, efectivamente. Agregaste tu prejuicio. Son Yo temas estoy que de nosotros acuerdo. agregaríamos. Agregaste No, no, tu y- prejuicio. Está perfecto lo que él hizo, pero nosotros agregaríamos no, esos y temas. esto lo que refleja es que estamos ante una sociedad polarizada Exacto. y que obviamente el estímulo es seguirla polarizando y, Y que cuando claramente hagan los estudios de junio, como ya anunciaste en este mismo estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades Claro, para junio? y luego Tenés que ampliar la gama de temas que son permanentes para la campaña electoral. No, Porque viene- si no nos vamos a quedar no sesgados, sino que limitado Muy el corto. estudio, muy corto. vienen otros escenarios. Igual, esto es lo que finalmente nos deja Mayo. La gran conclusión de esto es que Libre está logrando sortear las dificultades de tipo políticas, o sea, los problemas políticos los logra Hay- sortear, pero hay la una planificación transmisión estratégica de los Libre. problemas Sin duda. económicos a lo político es donde lo está afectando. Entonces creo que ahí es donde está la confrontación y Pero los el tema elementos... económico va a ir creciendo políticamente. Claro, y los elementos desfavorables es que en un escenario polarizante hablamos de izquierda y derecha, hablamos de ricos y pobres, y coincido con lo que dice don Fernando, ahí es donde está el quiebre en estos temas, y obviamente aquí se van a sumar otros, van a salir otros, el tema, y aquí de fondo también aparece algo importante, y es que cuando usted junta Corium y junta el impuesto a las remesas, hay un actor que está ganando visibilidad, no poder, visibilidad, y es la población migrante en la costa norte hondureña. Corium está pegando en la costa norte, el impuesto a las remesas pega en la costa norte, TPS. el TPS pega en la costa norte. Cortés tiene todo el potencial para volverse la zona cero a nivel electoral, porque ahí el Partido Liberal queda muy fuerte, Libre está quedando muy bajo, y ahí, digamos, es donde toda esta concentración de conflictos que afectan al gobierno y a Libre también tienen un impacto territorial. Ahí tenemos una lámina, Renato, donde se Sí. ve el mapa. Y que la podemos coyunturalmente ver. tenés Aquí que mismo, aquí sumarle- busquémosla y yo la lanzo desde aquí. Sí, más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta. Coyunturalmente, Héctor, hay Esa que de sumarle el tema de las Ok. 489,000 tarjetas de identidad emitidas afuera, que tiene que ver con los migrantes también. Correcto. Con el Entonces, voto en el exterior, ¿no? entonces, acá podemos ver qué nos deja el mes de mayo. En el mes de mayo hay actores que ganaron poder. Ya don Fernando muy seguramente no va a estar de acuerdo conmigo que hay actores que perdieron poder y hay actores que ganaron visibilidad. Y también en toda esta maraña hay ciertos nodos o actores por los que están pasando los conflictos. Hay una centralidad por grado, que es ese actor con esa mayor conexión de temas de lo que pasó en mayo, que es el CNE. Ese fue uno de los actores por centralidad en este tema en lo político. Hay una centralidad por intermediación, que es ese actor que tiene mayores conexiones para hablar entre todos, que obviamente es Libre por la condición de ser gobierno, lo conecta con los temas políticos y con los temas económicos, y hay un actor con un nodo de centralidad por cercanía, o sea, el que más rápido puede hablar con todos, vuelve a ser el CNE. ¿Por qué? Porque ahí están las tres fuerzas políticas. Entonces, estos nodos se mueven más en la dimensión política que en la dimensión económica, pero cuando vemos el balance, ¿qué actores ganaron poder? El CNE bajó un poco esa sensación de que, De conflicto interno. como dice la gente, le bajaron el gas. ¿Sí? Esa es la sensación que deja el CNE. Libertad y Refundación también gana poder. Un elemento clave y estratégico fueron el tema de las convenciones partidarias. A ver, los tres partidos fueron a convenciones, pero la espectacularización de la convención se la llevó Libre. El Partido Liberal y el Partido Nacional no lo lograron, pero la Pero convención hay un tema del perdió discurso por de la candidata cercanía que también hay que... porque Rixi le siguió hablando a la gente de Libre y no al Mira, voto de independiente. no conozco desde el retorno a la democracia una convención de partido político que el que ha ganado el control político del país
no realice una mejor convención más colorida porque tiene todos los recursos del Estado. Claro. Yo te aseguro Claro. que en las convenciones de nacionalistas y liberales en el pasado Claro. o de Libre del domingo, los recursos fueron públicos. Libre, Cada y a- centavito fue público. Y a eso agregué Y nadie Libre. te monitorea A eso. A eso agreguéle que obligaron a los Libre en la empleados oposición siempre tuvo eventos realmente vivos y masivos, pero incluso ¿cuándo se les mucho unió más la que rala? ahora. Cuando se les unió la rala. Partido Liberal también gana fuerza, también gana poder, gana protagonismo. ¿Por qué? Porque esta polarización también le beneficia. Es que el PSH, ¿dónde era fuerte? Era Ahora, fuerte en Héctor, de Cortés, todo eso esto también hay le algo está muy sumando. importante. Pero que termine, El Julio, sistema. porque dice que ganan poder los medios. ¿Cómo es que ganan poder los medios de comunicación en mayo? Ok, los medios de comunicación, un punto importante en el cual lograron avanzar es que conectaron una narrativa más cercana con la ciudadanía. Si ustedes se fijan, el tema del inoportuno mensaje de las Fuerzas Armadas, eso hizo que los medios de comunicación ganaran. El ataque a los medios. El ataque a los medios victimiza a los medios y al victimizar cualquier actor en el escenario político le sube la cuota de Y tú poder. dices que ganó el sistema financiero y bancario y el empresariado. El sistema financiero y bancario también está avanzando. ¿Por qué? Por el tema de la ley de justicia tributaria, que es un elemento clave en el cual se posiciona una confrontación y no se ve afectado. Y lo otro es que en el tema del caso Corium, donde hay todos los ingredientes para pánico financiero, No. el sistema financiero no está saliendo El afectado. acuerdo con el empresariado- Fondo Monetario El también acuerdo te con el fortalece. Fondo Monetario también está entrando ahí y tenemos un empresariado nacional que en este momento en el escenario de polarización intenta Ok. diálogo con los Y actores. aquí termino. Ganaron visibilidad migrantes e inversionistas de Corium No y tiene poder. perdió poder el Partido Nacional de Honduras. ¿Por qué? Perdió, Y el gobierno. Perdió poder el Gobierno y el Partido y Nacional. el Partido Nacional. El gobierno en varios frentes, digamos, el gobierno ahorita en materia económica en mayo sale muy golpeado, en Corium sale cuestionado, en el tema de las remesas, la lógica comunicacional es que no está actuando con la y velocidad el poder esperada. que pierde el Partido Nacional, ¿cómo Y- lo focaliza? ¿Frente a qué elementos o qué Y cierro indicadores? acá, en el tema de Romeo Vázquez, ¿qué es lo que la ciudadanía está viendo? Un sistema de justicia que es incapaz de poder encontrar a una persona que está huyendo de ellos. Entonces, lo que la ciudadanía también está viendo es, bueno, la calidad de las instituciones. Ahora, en el caso del Partido Nacional, ¿en dónde está esa pérdida de poder? Y estamos en un proceso electoral y hay que visibilizarse. Y de los tres partidos, Ausencia. el partido que se percibe ausente en la narrativa, con un candidato presidencial que se sigue construyendo El y silencio. fosilizando la idea del silencio y de la opacidad ante medios, ha sido el Partido Nacional. Entonces, de los tres partidos hay un Salvador Narrala que es visible, hay una Rixi Moncada que es visible, pero hay un Narrias Fura que no es tan visible y Bueno, eso pero también ese es un resta tema poder. esencialmente coyuntural, de mayo. Sí, sí. Vea que en de junio coyuntura, podemos- puede el cambiar. Ver un partido nacional silencio de totalmente Afura diferente. no es coyuntural, bo. No, pero lo vamos a ver Es un- totalmente es un diferente. silencio ya Te, en histórico. mayo. te puede dar insumos. El silencio de Afura no es coyuntural. Es histórico. Puede ser lo que tú has dicho más de Alguien alguna mueve- vez. Alguien mueve la Algún la pacto cuna por esa. ahí, Alguien todo mueve eso. la cuna. Acuérdense que unas cosas son las características de los candidatos y otra cosa son las planificaciones estratégicas de campaña. El Partido Nacional va a ejecutar su planificación estratégica de campaña. Y ahí probablemente Sí. ese aspecto Ahora, que señala hoy va a Yo desaparecer lo totalmente. pregunté directamente al Partido Nacional si Tito Afura iba a seguir mudo en el resto de la jornada electoral y me dijeron que no, que ya va a comenzar a salir, que ¿Hay ya una va a comenzar planificación a para eso? participar en foros. Eso fue lo que se me dijo. No pueden seguir así. Tienen perdida la elección si siguen en silencio ese hombre. Tito es consecuente con aquel viejo principio que le enseñaban afuera. ¿no? O ha hecho votos del silencio, el Tito Afura. silencio vale oro y la palabra vale plata. Entonces, el hombre no quiere comprometerse y prefiere el silencio. O sea, no quiere volverse visible. ¿Cuándo se Pero volvió eso le visible? perjudica al final. ¿Cuándo se Pero volvió ¿qué gana visible? con eso? ¿Cuándo se volvió visible para los sistemas judicial el señor Romeo? Cuando comenzó a hablar. Mira, aquí hay personas que fueron realmente fundamentales en lo que pasó el 2009. Nunca los has oído volver a hablar. Renato, ¿cuándo ha hablado Michelete?
O sea cosas que vos sos políticas. de la tesis de Pepe ¿Cuándo López, ha hablado- calladitos se ven más bonitos. ¿Cuándo ha hablado Esa es una el- amenaza, esa es una amenaza el que fue infeliz presidente- con la el que fue Fiscalía Espérame, para persecución eso es política. chantaje. El que fue Porque si presidente eso es del chantaje, Congreso. Es en correcto. todo caso lo que está diciendo Julio Claro, es es que chantaje. chantajea el gobierno a la gente hablas, te meto que a ha la sido cárcel. protagonista de algunos sucesos, que si hablan, no la chantajea. que si hablan y es en contra No del la gobierno, los chantajea. persiguen No, tampoco políticamente. chantaje, tampoco chantaje. Es lo que está diciendo. Porque a Romeo nadie lo ha provocado. de Y eso parte es del lo mismo gobierno. que Lo la misma, provocó la misma justicia. amenaza que lanzaste ahorita le lanzaron a los medios de Le provocó comunicación. la justicia. ¿Verdad? Es Julio, persecución política. Pero lo que dijo es que si no se habla contra el gobierno, no hay persecución, no, No, hay imputación es lo de que están delitos. diciendo. No, es lo que yo entendí. El problema del silencio de Tito es que debe mucho ¿A quién? y entonces no se va a poner en evidencia. ¿Debe mucho a quién? ¿Qué es lo que debe? Debe mucho de todos los errores que cometió siendo alcalde, controlando los negocios de la alcaldía Que y no todo va para eso. alcalde, va para presidente. Entonces te llama Entonces, silencio. no, ya lo sentaron. No quiero volverme controversial, te digo. Vos lo que nos estás ¿Por qué? diciendo es que si Tito Habla, plantea su lo van a visibilidad, lo meten preso. si entra a Lo la van a meter oposición, entonces va a ir preso. ¿Qué mejor Sí. que esté callado? No, nadie te va a meter ese es un preso. Y si lo Claro. dice, si lo dice Julio, si lo dice te va a Julio, tiene meter por qué preso. saberlo. Claro. Es un hombre cercano al poder. Nadie te va a meter Ese preso es un si no debes descaro. nada. No pueden ser tan descarados. El hombre. mensaje Estás para igual. todos, no Nadie para te ti. va a meter Mira, preso Julio, si no debes ahorita, nada. ahorita cometiste el mismo error que cometió Héctor Zelaya cuando ellos, en cuanto No, se no es descuiden, cierto se los eso. metemos. No es cierto No, hombre. eso. No es No, ya cierto. es demasiado descaro. Ya perdieron, no, ya no, perdieron el vos control vos de algunas tergiversás acciones. Se las todo. metemos, dijo la ley de justicia tributaria. la ley Se de las Tergiversás metemos. todo. Vos tergiversás, Fernando. El No, hombre se llama no. silencio, parte de su estrategia. Sabe que no tiene posibilidades de ganar y tampoco se va a quemar, pues. ¿Qué- Entonces mejor qué- se llama por silencio. qué no evaluás- No tiene argumentos, por qué no no tiene valorás- argumentos para decir Fíjate, que tienen fíjate. una razón para retornar. Fíjate, este Ustedes estudio- hablan de que van a retornar. Yo puedo estar Los en- liberales yo puedo hablan de estar que en van a llegar desacuerdo. y no dicen por qué van a llegar. puedo estar en Libre si es desacuerdo claro. con lo Libre que dice dice que va a continuar. que perdió el poder, el Partido Nacional, que perdió Continuar el poder, robo, el familión. yo estaría un poco en desacuerdo porque tendríamos que ver cuánto valoran los hondureños un candidato que no quiera odio, que no quiera confrontación ni más destrucción en la sociedad hondureña. Y eso no está medido aquí. Aquí dicen que perdimos poder solo porque el pleito fue entre Narrala y Mercelaya y Rixi. Por eso estás diciendo que perdimos poder, pero puede ser que al contrario, en una visión aparte, los independientes estén valorando a un candidato capaz de construir, capaz de trabajar y capaz de generar unidad en la ahí sociedad estoy en hondureña. desacuerdo. Pero tendría que comunicarlo. Si no, No, comunica, Es correcto. Bueno, Héctor, bueno. si no comunica, A los, Bueno, eso a los viene. nacionalistas, con todo el respeto, Eso les viene. va a seguir pegando el tema de los 12 años de Juan Orlando. Y eso los va a mantener sin posibilidades de ganar. No, eso en el nosotros proceso ya pagamos el electoral. precio por eso. Lo siguen pagando. y Ya lo van a seguir perdimos las pagando. elecciones del 2021 y ya el pueblo Falta. hondureño está viendo un partido nacional renovado con más del Ustedes van a un 80% proceso como de estuvimos sus nosotros, candidatos a cargo de elección Renovado popular con el de mismo nuevo. candidato. Lo que nos hace Renovado falta, con- lo que nos hace falta Renato, es el yo quisiera planteamiento señalar público de de estas nuestra cosas aquí, estrategia. mire, que hay un elemento muy importante aquí, es que el CNE poco a poco ha recuperado la confianza y la credibilidad. Relativamente. Después de pasar un Relativamente. momento muy crítico de confrontación interna, hoy sí pareciera que ha logrado un mayor Al margen menos de estabilidad. ya no se agreden los Eso ya es consejeros. ganancia. ¿no? Sí. Ya es ganancia. Sí, ya no se agreden. Esconden también, ¿verdad? Ya esconden los pleitos, ya no, Ya no salen ya a no luz lo hacen pública. públicamente. Como diría Fernando, ¿quién mueve esa cuna? ¿A quién cree, y con esto termino este segmento, a quién crees que en quién piensa Fernando cuando se pregunta quién está moviendo esa Fernando cuna? tiene una obsesión por Melba. Por Mel. Y tú? fíjate que yo no esté equivocado. Ve a Mel como el principal adversario de su partido. Porque Coincido, Mel ha Mel y- mostrado Coincido, Mel liderazgo representa, sí. en ¿Y la tú? conducción No de hay duda Libre. que es Mel Zelaya. ¿Quién manejó la convención? Mel Zelaya. Renato, lo hemos dicho 1000 veces, como ha sucedido en todos los países latinoamericanos donde la izquierda va a elecciones. Foro de Sao Paulo, Plan Venezuela. Mel solo es el ejecutor del plan.
Ellos tienen una visión estratégica para llegar hasta el día de las elecciones. Ninguna de estas cosas está sucediendo así. Yo preguntaba en el Partido Nacional, por ejemplo, el otro día, bueno, y del partido, ¿quién dio instrucciones para que el Consejo Nacional Electoral esté de acuerdo con la eliminación de los partidos pequeños? Nadie. Nadie. La ley. Entonces nos hemos quedado con el concepto de que, es que no cumplieron con los requisitos de ley, pero presentaron los requisitos. Los hicieron no cumplir esos requisitos cuando cualitativa y cuantitativamente los examinaron. Ahí los llevaron a la eliminación. Pudo haber sido una conducta totalmente distinta del Partido Nacional y el Partido Liberal, ampliando el plazo para que subsanaran y pudiésemos tener más gente ahí. Pero no sucedió. Entonces pregunté, ¿por qué sucedió esto? Y nadie sabe por qué. ¿Quién es la Pero presidenta Marlon Ochoa del CNE? 3 veces les había anunciado que los iba a eliminar. Entonces, ¿Y quién es la ahí presidenta del CNE? están pasando cosas que uno no sabe por qué. Concluyamos, habrán elecciones, ¿no? Sí, por supuesto, van a haber Ok, elecciones. Habrán elecciones. Claro que Yo sí. creo que sí van a haber Claro que elecciones. sí. Yo creo Habrá que sí van a haber elecciones. Yo creo que sí van a haber Total elecciones. certidumbre para que haya elecciones. ¿Limpias? No, Eso es lo que tenemos que asegurar. no van a ser limpias. Desde el momento en que en el Ministerio de Defensa se hace un juego político para que quede al final en el control de las manos de Mel Zelaya, todo Espérate. eso te indica Miren. que las Fuerzas Armadas siguen contaminando el proceso electoral. Analicemos ese Y rol el de las discurso Fuerzas ayer- Armadas. Y el discurso ayer del general Ahí, Hernández, Roosevelt. ¿verdad? Un discurso de afinidad total con Libre. Las Fuerzas Armadas siguen políticamente contaminadas y eso no es ninguna garantía de que van a haber elecciones Oíme, ¿y transparentes. este general no sabe que asume el riesgo que si Libre pierde se le puede imputar algún delito? Yo Tiene creo una que sí lo traición a la sabe, pero patria. tiene la promesa de Mel de que va a ganar sí o sí. La izquierda no organiza elecciones, Renato, para perderlas. En ninguna parte del mundo. Al menos en eso está muy claro, Fernando. Y es un avance muy importante para vos, Fernando. De que estés convencido de que Libre va a continuar. No, de que va a ser fraude. Estamos preguntando si van a ser libres las elecciones. No van a ser honestas ni transparentes. Libre no para de contaminar el proceso electoral. Libre es el único partido que surgió en Honduras. No con 30,000, 40,000, 2 diputados, sino que erupción de un solo. Libre es un De un partido solo acocho político que 900,000 Pepe Lobo votos. les dio, que el De un Partido solo Nacional le 37 reconoció, hombre. diputados. Pero va a caer No de un hubo solo secuencia. también. Va a caer de un solo también. No hubo Mire, secuencia. Renato, Ok. la única manera que el proceso sea efectivo es que los ciudadanos salgan masivamente a votar. Ok. Y ese es el llamado que tenemos. Y el segmento lo termino con Héctor Soto. Héctor Soto, en función de toda esta investigación, de este análisis coyuntural del mes de mayo, ¿me puede resumir tu percepción? Al hondureño le gusta escuchar, esté de acuerdo o en desacuerdo, este va a ganar, porque se va alineando al ganador. Claro, claro. Se va alineando al ganador. ¿Cuál es tu, Salvador Narrala. No, la lectura, ¿Cuál es tu percepción? La lectura que nos deja Mayo es que estamos en un entorno muy polarizado, que esa polarización va a continuar, que esto ya es una disputa de 3 partidos grandes y que esa disputa hoy empieza a penetrar el voto independiente y eso nos plantea un escenario de mayor complejidad también. ¿Le ve posibilidad de Fernando Anduraya a Salvador Narrala? Tendrán la respuesta de él después de la pausa. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Tunota.com destaca en su principal portada: Tocoa exige justicia. Hoy es la audiencia por el asesinato de Juan López. Destaca más noticias: a pocos metros de su negocio matan a comerciante en Guaymaca. Sano, salvo y a todo comer el bebé que fue abandonado en Lepatérique. Estas y más noticias a través de tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión.
Escribe un televidente, el problema es de todos, los libres fracasaron y fue su última oportunidad. Los nacionalistas fracasaron también con la reelección, ahora me quieren engañar con un buen candidato en un partido como el liberal. Con esos mismos dinosaurios corruptos jamás, no hay por dónde. Norita opina, los migrantes son los que sostienen la economía de este país y este gobierno no hizo nada para hablar por Honduras. Aparte, en las embajadas de Honduras en Estados Unidos no hay atención adecuada para los migrantes. Hondureños no contestan llamadas, no dan citas a los migrantes, mala atención. Escriben los televidentes, muchas gracias por haber opinado a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. ¿Qué flujo de mensajes hemos tenido hoy? ¿Cuál es el flujo, el porcentaje de mensajes que hemos tenido hoy? En cantidad. ¿De veras? Sí, bueno, como todos los días, masivamente, la gente comentando a través de los diferentes medios, WhatsApp y aquí en X. Mira, vamos a hacer un ejercicio pronto que he visto en medios internacionales, donde la comunicadora que hace esa función debe leerse los 1.000, 2.000 mensajes que entran y después hacer un resumen de cuáles han sido las tendencias, porque no podemos leer esos 2.000 mensajes, no nos daría la chance. Entonces, me vas a hacer un resumen de la tendencia que reflejan. Hay una aplicación en Sí. Inteligencia artificial se puede hacer. Sí, Hay una bueno. aplicación de inteligencia artificial que se puede utilizar. Sí, porque yo quisiera pasar todos los mensajes, aunque sé que muchos vienen de call centers. ¿Hubo bastantes hoy de call center o no? Bueno, la característica de los bots es que se copia el mismo mensaje y siempre hay como Siempre hay, esa ¿verdad? cantidad de personas que es el mismo mensaje de diferentes cuentas. Muy bien. ¿Qué fue lo que dijo Roosevelt Hernández? Este es el guión que utilizamos ayer en TN5 Estelar. ¿Qué es lo que dijo Roosevelt Hernández? Que fueran los periodistas con él al Ministerio Público. Sí, ayer. Pero las barbaridades que le han dicho al jefe de las Fuerzas Armadas no son de un periodismo serio. Julio, mira, yo he escuchado barbaridades de mis colegas periodistas cuando gobiernan otros partidos. Pero a los políticos, que yo digo, no al jefe de las Fuerzas Armadas, los periodistas aquí nunca le han levantado la mano. Hasta ahora es que veo yo. pero es que Roosevelt ha hecho algunas cosas en materia electoral que otros no hicieron. Es que ese es el 9 de problema, marzo. Julio. Ese es el problema. Eso del 9 de marzo la gente no se le olvida. Mira, eso del 9 de marzo le ha producido un desgaste a nuestras Fuerzas Armadas que no lo quieren medir. No lo quieren medir. Y a la gente quedó con cierto prejuicio sobre el rol que va a tener las Fuerzas Armadas. Me manda un mensaje mi hija, la doctora, y dice, ya le tocaron el partido nacional a mi papá. Ahí es donde se desconecta. Un saludo a mi hija, Renato. Voy a aprovechar que siempre me dice, papá, saludame. ¿Dónde vive? ¿Dónde está en este momento estudiando? Aquí ¿cómo se llama la residencial? Ahí por Roble Oeste, por ahí. Ahí arriba. Es doctora, sí, es doctora y le encanta la política, es tiktokera, ¿verdad? Bueno, no me incluyeron la hoja. Esa posición que tiene Roosevelt en este momento, Octavio, ¿cómo la interpretas? No, una posición que realmente es cuestionable porque él tiene un rol constitucional que le señala que debe ser neutral, que debe ser apolítico y no deliberante. Y Ok. es todo lo contrario. Él ha asumido una posición a favor del libre, que es una posición más política que del Así, estamento militar. brevemente, Fernando, porque les quiero proponer otro tema así breve también. No, yo siento que el patrón de conducta de los últimos meses se reafirma con lo que dijo ayer, una fidelidad absoluta a los propósitos políticos del gobierno de la República, y eso implica llevar a las Fuerzas Armadas a un proceso electoral en donde no nos garantizan imparcialidad y no nos garantizan la confianza que debemos tener. Héctor. Y esto nos pone en la discusión, como decía Mundo Orellana, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo vamos a confiar ahora? ¿Qué alternativas tenemos los hondureños para vigilar a las Fuerzas Armadas o para que no sean las Fuerzas Armadas las que lleven el transporte de las urnas?
Renato, lo cierto es que en la historia de Honduras nunca nos sorprendió ver a los presidentes, a los jefes de las Fuerzas Armadas cerca de los presidentes. Nunca nos sorprendió cuando pasó con Pepe Lobo ni cuando pasó con Juan Orlando Hernández. ¿Por qué sorprende ahora ver unas Fuerzas Armadas cercanas a Xiomara Castro? Porque detrás de esto hay una ideología y es que siempre supusimos que las Fuerzas Armadas tenían que ser cercanas a la derecha y distantes a la izquierda, pero lo que aquí queda claro es que las Fuerzas Armadas no son cercanas a la izquierda o a la derecha. O sea, en otras palabras, lo que estamos viendo acá es que las Fuerzas Armadas no se alinean a las ideologías, se alinean al poder. Y eso es lo que hay que entender. Tenemos unas Fuerzas Armadas que gravitan en función de la lógica de dónde está el poder. Cuando el poder estuvo en la derecha, estuvieron alineadas con ellas. Ahora que el poder está con la izquierda, se alinean con ellos. ¿Cuál es el elemento detonante y que mueve que las Fuerzas Armadas históricamente deben y tienen que ser no deliberantes? Y hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que se perciben muy deliberantes y eso es lo que está chocando. Entonces, el alineamiento alrededor del poder no es lo extraño es esa fuerte sensación de protagonismo y beligerancia en el entorno electoral. Julio. Las Fuerzas Armadas cumplen su papel de acuerdo a la Constitución. Todos conocemos que la debilidad de los partidos políticos en la Constitución de 1982 le delegó a las Fuerzas Armadas el tutelar la democracia. Por eso tienen un papel muy importante en el proceso electoral, en llevar urnas, llevar aquí, que yo creo que es el único país que lo hace aquí de Centroamérica. Y el otro elemento, y por años Octavio y Fernando quisieran ver a las Fuerzas Armadas confrontadas con el gobierno, pero alineadas a la derecha que ustedes representan. No. Y entonces, eso resienten, se sienten solos de poder popular y también se sienten desprotegidos por las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas están cumpliendo su papel. Lo que queremos son unas Fuerzas Armadas como dice la Constitución. ¿Neutral? No deliberantes, la Constitución no les dice que sean neutrales. Y respetuosas de la Constitución de la República. En este momento no lo están haciendo. Están agrediendo a la clase política hondureña y están agrediendo a los medios de comunicación, están agrediendo a todo lo que arriesga el control del poder por parte del Libre y una posibilidad de victoria electoral del Libre. Las Fuerzas Armadas son un actor político en estas elecciones, totalmente violatorio a la Constitución de la República. ¿Por qué? Hubiera sido una buena muestra de Xiomara nombrar una persona no tan comprometida con Libre en el Ministerio de Defensa. Eso hubiera enviado un buen mensaje, pero no, se reserva el derecho para ella. ¿Quién es Xiomara? La esposa de Mel, hombre. ¿Y quién es Mel? El papá de Rick, ¿sí? Sigue con la obsesión de Mel, Fernando. Pero ¿y qué querés? ¿Cómo lo puedes quitar de ahí? El jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿quién es el comandante general de la Fuerza Armada? Ya lo sabemos, ¿verdad? El presidente o la presidenta. Le quiero hacer una pregunta a Héctor yo. Usted familia de Mel, no tiene ningún parentesco. Es que me mandaron un mensajito, pero le pregunto. Esas son las alucinaciones que tenés, Fernando. Sí que hay un mensaje. Mira, no pueden seguir respetuosas con su comandante general, indistintamente del género. A mí eso no me sorprende. El alineamiento con quien está en el poder. No. A mí lo que me sorprende fue su actitud el 9 de marzo. Eso sí me preocupa, ¿no? ¿Y el discurso posterior? Lo del 9 de marzo. Y ahora ese enfrentamiento que tienen con la prensa. Ese enfrentamiento que tienen con la prensa. Julio dice que nunca que los periodistas han atacado a las Fuerzas Armadas. Yo te voy a decir algo. Un ícono de la derecha periodística en Honduras ahora es Rodrigo Bon Arévalo. Es un ícono de la derecha de Honduras. ¿Quién fue contra Álvarez? Otro. Y no ha habido periodista que haya desafiado a las Fuerzas Armadas cuando la izquierda era perseguida en Honduras, pero de veras perseguida y desaparecida. Totalmente de acuerdo. Como Rodrigo Bon Arévalo. Totalmente de acuerdo. Así de simple, para que lo conozcan o lo recuerden los izquierdistas de ahora o los que van por esa ruta. Entonces, sí ha habido en la historia del país
periodistas que han desafiado a las Fuerzas Armadas. No es cierto que hasta ahora. No es cierto que hasta ahora. Y les pongo al ícono de la comunicación de derecha del país, Rodrigo Bon Arévalo. ¿Pusieron bombas en la casa? Le pusieron una bomba en su casa y estuvieron a punto de matarlo. Sí, y a su familia. No nos perdamos con eso. No nos perdamos con eso. Álvarez aliado.